¿Qué tal? Y bienvenidos a FlipperG. Hoy vamos a hablar de las formas políticas medievales. Para ello vamos a tratar cómo ha evolucionado las monarquías, ¿de acuerdo? Y las clases sociales a lo largo del medievo. Si bien en la Baja Edad Media el rey era considerado como el primus inter pares, es decir, el primero entre los iguales, esto va a cambiar y se va a poner en una posición superior al resto de sus conciudadanos. ¿Por qué? Porque ya no va a depender tanto de los nobles, ¿bien? Porque los burgueses, buscando su favor, van a estar más cerca de ellos. También porque los monarcas recaudan más impuestos y tienen más dinero para pagarse sus propios ejércitos sin depender de la nobleza. Además, aumentan sus dominios mediante guerras y también enlaces matrimoniales. Surgen además nuevas instituciones, como por ejemplo las asambleas parlamentarias, en el que con sus nuevas instituciones, ¿de acuerdo? Son nuevas funciones políticas como órganos de consulta. Entre sus funciones, ¿cuáles estaban? Bueno, jurar fidelidad al rey, aprobar nuevos tributos e impuestos, apoyar al rey en sus alianzas matrimoniales o también, ¿de acuerdo?, a la hora de declarar la guerra. Las asambleas parlamentarias, según el país, toman un nombre distinto. Mientras que en Francia son los Estados Generales y en España son Cortes, en Inglaterra es el Parlamento. Y en el Sacro Imperio Romano Germánico, o la zona de influencia germana, Alemania, se les denominan dietas. En este contexto, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues unas fuertes disputas entre los dos poderes más importantes de la época. El papado, reforzado, recordemos, a partir de la figura de Carlomagno, cuando este conquista territorios que empezarían a formar parte de los estados pontificios, ¿bien?, para el Papa en la Baja Edad Media, y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ellos eran los líderes del mundo cristiano occidental. Por un lado tenemos la figura del Papa, ¿bien?, que en él recaía el poder espiritual y un poder infinito, mientras que el poder del emperador era político y era temporal. Se empiezan a dar las llamadas querellas de las investiduras, en el que enfrentaron a papas y a reyes entre el año 1135 y el 1124. Y la causa principal era la economía. Como siempre, es el dinero el que lo mueve todo, lamentablemente, ya que se disputaban la provisión de beneficios y títulos eclesiásticos. Era fundamental que estas dos instituciones se llevasen bien. La mayoría de las veces uno de los dos poderes gozó de una clara preponderancia, o los dos luchaban por conseguir esa autoridad. En el fondo no dejaba de ser una lucha por ver si era el emperador el que seguía nombrando a los obispos de sus propios dominios y de paso se llevaba mucho dinero por estas decisiones, o si era el Papa el que influía en estas decisiones y era el que tenía que, siguiendo el mandato papal, nombrar a los obispos. Fue el Papa Gregorio VII quien, tras una fuerte disputa con Enrique IV, ¿bien?, excomulgó a este como cristiano, ¿bien?, por este tipo de disputas. Aquí tenemos un cuadro de la representación tanto del Papa como del emperador Enrique IV. Enrique IV finalmente se arrepiente, ¿bien?, y llega a un acuerdo con el papado. Este acuerdo se firma en la ciudad de Worms, ¿bien?, y es conocido como el Concordato de Worms. Aquí tenemos
una imagen. Más tarde, un año más tarde, en el 23, se ratificó con el Concilio Ecuménico de Letrán un acuerdo entre la Santa Sede y el Imperio, según el cual corresponde al poder eclesiástico la investidura clerical, mientras que al estamento civil se le reservaba la investidura feudal, con otorgamiento de los derechos de regalía y demás atributos temporales. Los así investidos se debían al Papa en lo religioso y al soberano laico en lo civil. Al emperador se le reconocía además la potestad de asistir a la elección de los cargos eclesiásticos y de utilizar su voto de calidad cuando no hubiese acuerdo entre los electores. Es decir, el Papa ya tenía libertad para nombrar a los obispos, pero los ingresos económicos pasaban a ser parte del emperador. Pues nada más. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima.